Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de síndrome de Cushing y para empezar el módulo el apartado de patologías suprarrenales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hipercortisolismo y Cushing? Muy bien, ya lo dijeron por ahí. Hipercortisolismo significa que hay una elevación del cortisol en el suero, en la sangre. Y síndrome de Cushing es cuando ya presenta las manifestaciones clínicas. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing? El enfermedad obedece más que nada a un problema en la hipófisis y el síndrome puede obedecer a otras causas como exógeno o independiente de... ¿Cuál de los dos términos incluye al otro término? Síndrome incluye enfermedad. Exacto, el síndrome incluye enfermedad. El síndrome es el término grande porque es un síndrome. Y dentro de ese síndrome, la enfermedad de Cushing es una causa específica de síndrome de Cushing. En este caso, una tumoración en la hipófisis, ¿no? Cuando tienes un tumor en la hipófisis que hace que se secrete más cortisol, se induzca que se secrete más cortisol, esa es la enfermedad de Cushing, ¿sí? Pues bueno, vamos a darle, ¿no? Aquí tenemos un caso clínico. Tenemos a una mujer de 40 años de edad, ¿sí? Dice, ella ha visto que ha ganado peso en los últimos 6 meses. La exploración física, ella tiene obesidad abdominal, tiene una cara redonda y tiene grasa en la espalda y en el cuello. Ella tiene los brazos y las piernas muy delgados. Los estudios de laboratorio revelan que tiene hiperglucemia y tiene elevación de perfil de lípidos. Entonces, ¿cuál creen que sea el diagnóstico más probable? Cushing. Ok. ¿Hay algún otro diferencial que puedan decirme por el cuadro? ¿Qué otra cosa podría ser? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Depende en qué te bases para decir el diferencial, ¿no? Podríamos basarnos en la obesidad abdominal, podríamos basarlo en la hiperglicemia, podríamos basarlo en el perfil de lípidos. Dependiendo de dónde nos enfoquemos, es el diagnóstico diferencial que puede presentar el paciente. Pero si nos enfocamos solo en el fenotipo del paciente, o sea, cómo se ve el paciente, los diagnósticos diferenciales, pues sí son síndrome de Cushing, síndrome metabólico, puede ser diabetes, ¿sí? Si nos enfocamos de cómo se ve. Y eso considerando que la diabetes no todos tienen obesidad, sino que sí es cierto, o sea, es muy común ver obesidad en los pacientes con diabetes tipo 2, pero quiero ver que sí se esté grabando esto. ¿Nani? Bien, ¿y cuál es the best initial test? What is the best initial test? ¿Cuál es el diagnóstico, el mejor estudio diagnóstico inicial? Miren, yo sé que algo que les quiero enseñar, no estoy diciendo que yo sea así un erudito, claro que no, pero en endocrinología hay unas perlas, creo que hasta las puse más adelante, pero de una vez. En endocrinología siempre tienes que primero determinar que sí hay una alteración endocrinológica, siempre, antes de hacer cualquier estudio de imagen posible. Siempre primero determinar que sí haya una alteración hormonal, pues estamos en endocrinología. Siempre primero algo funcional, endocrinológico, hormonal. Entonces, si tus sospechas son esas, ¿qué podríamos pensar pedirle? Hipercortisolismo. ¿Qué creen que sea sensato pedirle? No chinguen. ¿Será? No tengan miedo, o sea, oiga, ¿por qué tienen miedo? Pues si, oye, tu cerebro te lo está diciendo, oye, pídele cortisol.
No eso te está diciendo tu cerebro si estamos en hipercortisolismo. Tu cerebro te está diciendo no tengas miedo, di que cortisol, porque pues ya el doctor está diciendo que hipercortisolismo, Cushing, el cortisol está alto. Lo primero que quisiera saber es si de verdad tiene hipercortisolismo, porque si no lo tiene no es eso, ¿no? Entonces lo primero que le mediría sería cortisol. ¿En dónde? En la sangre, en la orina, en la saliva, en la sudor, en el pelo. En la sangre se puede hacer, ¿dónde más? En la orina, ¿dónde más? También se puede hacer en la saliva. Y en el pelo también. No, en el pelo no sé, en el pelo la verdad no sé. O sea, mentiría si dijera que sí. Ajá, exactamente. Se tiene que hacer una prueba de tamizaje, o sea, una prueba altamente sensible para determinar al paciente que de verdad tenga hipercortisolismo. Entonces ha ido cambiando un poco el abordaje, pero les voy a explicar este abordaje que es el más didáctico. Se le pediría cortisol en la orina. Cortisol en orina. ¿Cuál creen que es el estudio más preciso para decir que alguien que estás pensando que tenga hipercortisolismo, de verdad tenga hipercortisolismo? ¿Ah? Dilo, creo que lo dijiste. No dijiste nada. Pensé que lo dijiste. Una prueba de dexametasona. Ajá. Exacto. O sea, es más, bueno, nos puede servir para localizar, ¿no? ¿Dónde está el problema? Aquí, la verdad es que tengo algunas dudas, porque el autor te dice que es también el cortisol en orina de 24 horas. Yo me pongo a pensar, ¿no? Oye, ¿cómo puedo saber si alguien de verdad tiene hipercortisolismo? Pues digo, medir el cortisol en sangre o en la orina me parece lógico, porque es algo que puedes ver, o sea, güey, el cortisol está muy alto. Sí me parece un estudio preciso para hipercortisolismo, no para saber la causa del hipercortisolismo. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Aquí, ¿cómo podrían verlo? O sea, ¿cuál es el mejor tratamiento? Pues creo que, ¿qué te dice tu sentido común, doctora? Inhibir la sobreproducción. ¿Otra respuesta? Exacto, ahí ya están dando luz, porque dice, si hay un tumor, quitar el tumor. ¿Qué más? Esa era la mejor respuesta. La mejor respuesta es, pues dependiendo, o sea, dependiendo qué te lo esté causando, es el tratamiento más idóneo, ¿no? Si fuera un tumor en la hipófisis, ¿cuál creen que sea el mejor tratamiento? Karen, piénsalo. Tengo un tumor, ¿lo quito? Así de más, no se puede más sencillo. Así es. El diagnóstico en este caso es un síndrome de Cushing, ¿sí? Y dice hipercortisolismo o síndrome de Cushing es debido a un exceso de cortisol. El hipercortisolismo puede tener un origen hipofisiario, un origen ectópico, o sea, otro sitio que secrete cortisol, o puede tener un adenoma en las suprarrenales, las glándulas suprarrenales. ¿Cuál es el mejor estudio diagnóstico inicial? La determinación del cortisol en orina de 24 horas para confirmar el hipercortisolismo, ¿sí? Para ver si de verdad el paciente se excede en el nivel de cortisol que tenga en su sistema. Ahorita lo vemos. Y, a ver, ¿qué otra cosa? Ok, mire, lo vamos a ver más adelante, pero hay tres screenings. Cortisol en orina de 24 horas, o cortisol salival en la noche, o prueba con dosis baja de dexametasona, 1 miligramo en la noche.
Hay 3 formas para tamizar a alguien que pienses que tenga hipercortisolismo. 3 maneras. 3 maneras. Ya les dije las 3. Dale. De todas maneras, no se desesperen. O sea, está en las diapos, solo que más adelante. Nada más quise adelantarme. ¿Cuál es el estudio más preciso? Sigue siendo la determinación del nivel de cortisol. ¿Sí? Aunque te dice acá, si la determinación de cortisol en la orina en 24 horas está elevada, dice, el siguiente mejor paso es la evaluación del nivel de ACTH. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se interpreta esto, dale. Y obviamente, si es un tumor, pues retirar el tumor, pero todo esto depende de la causa. Vamos a ver este. Tenemos a un hombre de 29 años de edad que se presenta con episodios recurrentes de cefalea, palpitaciones, temblores, ansiedad. Este es su tercer episodio en las últimas 2 visitas al departamento de emergencia. Este es el tercer episodio en las 2 últimas visitas al departamento de emergencias. Él había tenido, ¿qué dice acá? Fue dado de alta con el diagnóstico previo, o sea, las visitas previas a emergencias le dieron el diagnóstico de ataque de pánico. Dice, su presión sanguínea es de 200/180, su frecuencia cardíaca es de 130 y el ritmo es sinusal. Entre los ataques de pánico, su presión ha estado normal. ¿Cuál creen que sea el diagnóstico más probable? Si no saben la respuesta, pueden como que tratar de analizar lo que está pasando con el paciente. O sea, parafrasear lo que leíste en el caso, pero dicho verbalmente. Tenemos un paciente que está pasándole esto. ¿Qué piensan? Ok, un diagnóstico diferencial puede ser hipertiroidismo. ¿Qué más? Aquí dicen que Parkinson. ¿Qué más? Ustedes tienen que aprender. Parafraseen el caso. Es que su mente va a pensar más los diferenciales y parafrasean lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahí con el paciente? O sea, por ejemplo, sí es cierto, están leyendo el caso, pero ¿cómo que tenemos un paciente que le está pasando esto? Pues el paciente parece que le ocurren episodios de mucho estrés. Y Ok. el cortisol es la hormona del estrés. Bueno, ok, ese es un dato. ¿Qué más? ¿Y qué onda con eso de la presión? Pero ¿tú crees que la ansiedad te pueda subir tu presión a 200, 180? O bueno, dijiste algo ahí clave, descarga adrenérgica. Pues una descarga adrenérgica real sí te podría llevar a esa presión, pero normal, ¿no? Pero un síndrome de ansiedad no te debe de causar esa hipertensión, o al menos no una hipertensión tan marcada. ¿Qué más? Lo que tiene el paciente, la verdad es que está feo, ¿no? ¿Ah? Es una posibilidad. ¿Por qué? A ver, explícanoslo. Y, ¿por qué cuadra con feocromocitoma? ¿Ah? Sí, pero no necesariamente tiene que tener la triada. ¿Y qué tiene el paciente? Además, sí tiene ahí los datos de feocromocitoma.
Son episodios intermitentes de cefalea, palpitaciones, episodios de elevación de la presión, pero que cuando no tiene la crisis, está normal. Y ahí te están dando un dato clave, o sea, que ya fue urgencias y le dijeron que no manche, que no tiene nada, que es un ataque de ansiedad, nada más. Pues un diagnóstico posible en este caso es el feocromocitoma. ¿Por qué lo puse en la clase de Cushing? ¿Acaso te eleva el cortisol? No. Porque es un tumor en las suprarrenales. Es un tumor. Entonces es un diferencial cuando en la imagen, oye, veo un tumor en la suprarrenal. Él es un diagnóstico diferencial. Porque igual Cushing puede tener síndrome de Cushing puede ser debido a un adenoma en las adrenales. Entonces vean cómo la imagen es un diagnóstico diferencial si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuál sería el mejor estudio diagnóstico inicial? A ver, aquí su compañera dijo algo que es importante. Tumor adrenal, descarga adrenérgica. ¿Cuál creen que sea un estudio que nos podría servir para el diagnóstico? Niveles de catecolaminas. Niveles de catecolaminas en orina y en sangre. ¿Y cuál es el estudio más preciso? ¿Cuál sería el mejor tratamiento para este paciente? Porque hay el mejor tratamiento inicial y el tratamiento más efectivo. Pues yo creo que el inicial es controlarle el episodio, ¿no? Por ejemplo, si tiene hipertensión, darle medicamentos que son para la presión, y el más efectivo pues sería resecar, ¿no? El tumor, pues sería el más efectivo. Efectivamente, el paciente tenía un feocromocitoma, ¿sí? Que es un tumor secretor de norepinefrina. La norepinefrina se secreta o se libera episódicamente en grandes cantidades, resultando en episodios de hipertensión. Normalmente el 80% están fuera de la médula adrenal. No, ¿qué dice? No, perdón. El 80% del gasto de lo que secreta la médula adrenal es epinefrina. Ese es un dato que te estaba diciendo. En el feocromocitoma se modifica a norepinefrina. Ese es un dato interesante, ¿no? Así como que dice, lo normal es que haya más epinefrina que norepinefrina. Pero en el caso del feocromocitoma es de nora. La norepinefrina tiene una mayor actividad alfa 1, la cual eleva la presión sanguínea. El mejor estudio diagnóstico inicial es checar los niveles urinarios de catecolaminas y metanefrinas, como el ácido vanililvandélico, y que es un metabolito de la epinefrina. El estudio diagnóstico más preciso es una tomografía o resonancia de las glándulas adrenales para localizar la lesión. El mejor tratamiento inicial son los bloqueadores alfa. En el tratamiento de la hipertensión de un feocromocitoma, cuando tengan un paciente con un feocromocitoma conocido o lo sospechen, es bloqueador alfa, como la fenoxibenzamina, seguido del propanolol. Un bloqueador alfa. Y el mejor tratamiento es resección quirúrgica. Muy bien. Pues tenía que ponerles un diferencial. Entonces, hipercortisolismo, aumento del cortisol secundario a cualquier causa. Enfermedad de Cushing es un tumor, es un síndrome de Cushing secundario, un tumor hipoficiario. ¿Secretor de qué? ACTH. Y el síndrome de Cushing es secundario a cualquier causa, incluyendo a la enfermedad de Cushing. ¿Cuál es la causa global más frecuente de síndrome de Cushing? Pues ahí lo dice, es el Cushing exógeno, ¿sí? El uso exógeno de cortisol o derivados del cortisol es la causa global más frecuente.
¿Y cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing no exógeno o podríamos decir también Cushing endógeno? ¿Sí? La enfermedad de Cushing es la causa número 1 de síndrome de Cushing endógeno o podríamos decir también no exógeno, ¿no? O sea, la tumoración hipoficiaria es la causa número 1 de síndrome de Cushing, solo que ya sabemos que se le llama enfermedad de Cushing. Ocupa el 60-70% de las causas de síndrome de Cushing. 60-70% de las causas. Luego le sigue como causa el adenoma adrenal, o sea, un tumor en las adrenales es la causa número 2 más frecuente de Cushing endógeno. Luego le siguen un tumor, salud, Gracias. tumor productor de ACTH que no esté en la hipófisis. Y dentro de ellos, el más común es el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Pero también puede ser un tumor en el páncreas, un tumor en el timo, etc. Luego, aquí es interesante porque si el paciente tiene Cushing y tiene un tumor en las glándulas suprarrenales, no necesariamente tiene cáncer en las adrenales. Tiene un tumor, pero no necesariamente cáncer. ¿Sí? Puede ser un adenoma. Porque aquí dice cáncer adrenal como causa de síndrome de Cushing. No es tan frecuente, vean, dice de 5 a 10%. Y otras causas podría ser una hiperplasia adrenal, que es un crecimiento generalizado de las glándulas suprarrenales. Esta puede ser idiopática. La depresión también se relaciona con hiperplasia adrenal y el alcohol. No sé cómo, la verdad es que no sé exactamente cómo sucede, pero también se relacionan. Y aquí dice algo muy interesante que tomé de un artículo del New England. Dice, todo lo que causa obesidad central, por ejemplo, síndrome metabólico, 1/3 del mundo, a ver, dice... Ajá, ya. Dice, diagnóstico diferencial, todo lo que causa obesidad central, ¿ok? Y aquí dice que 1/3 del mundo padece obesidad. Y de estos pacientes que tienen obesidad, 10% de estos pacientes tiene depresión. ¿Por qué lo digo? O sea, porque van a decir, doctor, nos está confundiendo. Porque el hipercortisolismo, vean qué dice acá, otras causas. Y vean qué dice, depresión como causa de hipercortisolismo. Ok, esta oración tiene mucho que ver con el fenotipo, o sea, con los datos clínicos que ves en el paciente con Cushing. Lo ves gordito, ¿no? Principalmente obesidad central, estrías, brazos y piernas delgados. Al ver ese fenotipo del paciente en su totalidad, o sea, literalmente alguien o una patología que te causa obesidad puede ser un diferencial. Aquí te ponen el ejemplo del síndrome metabólico, que pues es uno de los datos relacionados a obesidad central, y te están dando un dato cultural, ¿no? Que 1/3 de la población del mundo padece obesidad adulta, y te dice que de estos pacientes que tienen obesidad, el 10% padecen depresión. Te lo está diciendo porque da a entender que pueden tener hipercortisolismo. Y yo a veces me pregunto, entonces, ¿no puede haber un paciente que tenga obesidad central, o sea, por síndrome metabólico, que tenga depresión y que cuando yo le haga la prueba de cortisol esté elevada, sin que tenga síndrome de Cushing? El paciente va a tener hipercortisolismo, pero el paciente como que se ve fenotípicamente con obesidad central tiene síndrome de Cushing. No necesariamente tiene síndrome de Cushing, pero tú vas a decir, estás con tus cosas. ¿Y cómo yo sé que esa obesidad central y que ese hipercortisolismo, yo cómo sé que no es un síndrome de Cushing? Ahí está el detalle. Hay algunos datos clínicos que son más específicos para decir que alguien tiene síndrome de Cushing tal cual, y ahorita los vamos a ver. Aquí tenemos una tabla del CTO donde te dice tumores productores de secreción de ACTH ectópica. ¿Cuál era el número 1? Cáncer de pulmón.
Pero aquí yo me vuelvo más fino, el Winnie Pooh fino. Porque de los cánceres de pulmón se dividen en microcíticos y no microcíticos, de manera general. Y el 50% de los cánceres de pulmón que se asocian con síndrome de Cushing por producción de un tumor secretor de ACTH es el microcítico de pulmón. O sea, vean cómo ya nos fuimos más específicos. Ya dije que 10 a 15% de los pacientes con síndrome de Cushing son por un tumor secretor de ACTH. Ya descubrimos que el número 1 es el cáncer de pulmón y ya descubrimos que del cáncer de pulmón el no microcítico es el más común. No obstante, hay otros tumores que pueden elevar ACTH, como el tumor carcinoides, que puede estar en el pulmón, puede estar en el timo, en el intestino, páncreas, ovario. También tenemos los tumores en el islote pancreático, que ya habíamos dicho que ocupan un 5 a 10%. O sea, el cáncer pancreático, solo 5 a 10% te va a causar síndrome de Cushing. El carcinoma medular de tiroides te puede causar síndrome de Cushing. Y también el feocromocitoma es muy raro, esto es muy raro, pero bueno, tendrían el cuadro mezclado, ¿no? Te puede condicionar hipercortisolismo y síndrome de Cushing. Aquí tenemos también fue robado, ¿no es cierto? Si estás escuchando esto, CTO, sabes que no. Esto es del CTO, ¿sí? Vean cómo obviamente están exagerando el fenotipo, pero así se ve el paciente cuando ya tiene el Cushing, así todo bien manifiesto, así se ve. El paciente tiene cara de luna llena, ¿no? El paciente puede presentar acné, de hecho aquí te lo dice, acné en todo el cuerpo. ¿Cuál es la lesión dermatológica primaria del acné? ¿Ah? ¿Comelón? Así es, ¿no? ¿Y qué es un comedón? ¿Pero qué es? Nosotros tenemos a nuestra glándula sebácea. ¿Sí? Y cuando esa glándula sebácea por alguna razón se obstruye, el sebo se sigue produciendo y eso genera una elevación. Ese es un comedón. Bueno, entonces, el paciente se caracteriza por tener fragilidad capilar, por lo tanto el paciente suele o tiende a tener, ¿se está grabando esto? Tengo miedo, ahí está. Tiende a tener equimosis, tiene ahí moretones, ¿sí? Característicamente el paciente tiene una redistribución de grasa de forma centrípeta o centrífuga, centrípeta. O sea, la grasa se le va a la panza, ¿no? Centrípeta. Y quedan delgadas. Vean cómo se ven sus piernitas, para los que tenemos así las piernas, ¿sí? Tiene adelgazamiento de las extremidades. Obviamente eso puede condicionar debilidad muscular, ¿sí? Principalmente proximal bilateral. Aquí hay algo muy característico, el paciente puede presentar estrías rojo vinosas, color vino. Aquí están, miren, rojo vinosas, muy características. Aquí no aparece, pero si el paciente lo pudiéramos ver de vista lateral, característicamente tendría una jiba en la espalda, dale. Jiba de toro se le llama, o jiba dorsal. Es un acúmulo de grasa en la espalda. Ok, esto que acaban de ver es el fenotipo más característico de síndrome de Cushing. Dije característico.
Y aquí dice, la presentación es igual independientemente de la causa. O sea que como veamos al paciente, no nos va a servir mucho para saber cuál es la causa de su síndrome de Cushing. No nos sirve mucho, porque clínicamente todos lucen igual. Todos lucen igual. Hay algunos detallitos ahí medio que nos pueden sugerir una causa, por ejemplo, hipofisiaria. ¿Qué datos clínicos podrían medio sugerir una causa hipofisiaria? Ya los habíamos dicho anteriormente. Cefalea. Ya lo dijimos en la clase de hipertiroidismo. Alteración de la visión. O sea, porque estoy diciendo si es un tumor acá, ¿no? O sea, cefalea, pérdida de la visión. ¿Qué más? Puede haber alteraciones, no sé, alguna otra alteración neurológica si es por un tumor, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, a eso iba, para tratar de tener como que datos que sugieran, te hagan pensar. Luego te dice, los datos clínicos clásicos, obesidad central, hipertensión. ¿Por qué hay hipertensión? Porque el exceso de cortisol igual empieza ya a generar. Exacto, porque el cortisol en sí mismo tiene un discreto efecto mineralocorticoide, que incluye retener sodio, y de esa manera volumen y aumento de la presión. Fase de luna llena por la redistribución de grasa en el dorso, estrías purpúricas, rojovinosas también se le puede decir, debilidad muscular. Otras son pelo delgado, pero con hirsutismo. O sea, va a haber mucho vello, pero va a estar delgado, acné, puede haber plétora yugular, no, plétora en general. Úlcera péptica. ¿Por qué úlcera péptica? ¿Qué es la úlcera péptica? No, bueno, no me lo acuerdo. No, así me lo acuerdo. No, así se me quedó. Porque se estimula la secreción de ácido gástrico por la estimulación de el cortisol, pero no me acuerdo en qué receptor. Pero bueno, se secreta más ácido gástrico y puede favorecer úlcera péptica, que puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Puede haber alcalosis metabólica, ahorita vemos por qué. Hiperglucemia, porque recuerden que el cortisol es una hormona contrarreguladora, ¿sí? La hiperglucemia, hipocalemia, alteraciones menstruales puede presentar el paciente si es mujer. Osteoporosis, ahorita vemos por qué. Infecciones aumentadas porque el cortisol, recuerden que inmunosuprime, inmunodeprime. Cataratas, equimosis por fragilidad capilar, músculos hipotróficos en extremidades y datos de psicosis. Aquí pongo, por ejemplo, ¿por qué se da la jiba? ¿Por qué la jiba? ¿Quién sabe? O sea, no se sabe todavía por qué hay esa redistribución característica en el dorso de la espalda. No se sabe. ¿Por qué la debilidad muscular? ¿Por qué piel delgada? ¿Por qué se dan las estrías, los huesos frágiles y la equimosis? Esto es secundario a la lipólisis, la gluconeogénesis. O sea, esto condiciona mayor uso de las proteínas, o sea, mayor rotura de proteínas. Como lo que se estimula mucho para producir glucosa en los pacientes que tienen hipercortisolismo es la gluconeogénesis. El paciente tiene que utilizar proteínas como sustrato para estar impulsando la gluconeogénesis. Entonces genera rotura de proteínas, que son las proteínas musculares, las proteínas que hay en el tejido subcutáneo, la proteína que hay en el vaso endotelial. Por eso hay rotura de vasos, hay fragilidad capilar y da equimosis. Por eso hay estriaciones, porque se rompen las fibras de colágena que hay en la piel y se estira la piel y se forman esas estriaciones. Por eso hay los huesos frágiles, porque recuerden que el hueso tiene proteínas que lo mantienen íntegro, ¿sí?
Los pacientes que tienen Cushing pueden presentar osteoporosis, desgaste óseo, ¿sí? No se les olvide, esto es más fácil si piensan que el cortisol es una hormona contrarreguladora. Las hormonas contrarreguladoras que son la somatotropina, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, ¿qué es lo que hacen? Y el glucagón, ¿qué es lo que hacen? Elevar la glucosa a través de un incremento de la gluconeogénesis, ¿sí? Pero para que se dé la gluconeogénesis, ellos van a estar forzando gluconeogénesis, forzando que se dé la gluconeogénesis. Pero para que tú hagas la gluconeogénesis necesitas sustratos no de glucosa, ¿cierto? Por eso se estimula la lipólisis o rotura de lípidos, y la gluconeogénesis genera degradación de aminoácidos. Toma aminoácidos de las proteínas que ya tengas. ¿Por qué se dan las infecciones? Porque los glucocorticoides, recuerdan que disminuyen el sistema de defensa, incluyendo los neutrófilos, incluyendo la respuesta de los linfocitos. Por eso los pacientes que toman mucho cortisol se consideran inmunodeprimidos. Y de hecho, por eso en lupus, por eso en artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, damos esteroide, damos prednisona para inmunodeprimir. ¿Por qué hay la hipertensión? No se les olvide que el cortisol tiene un leve efecto aldosterónico. Y el leve efecto aldosterónico explica por qué los pacientes con Cushing pueden presentar hipocalemia. Hipocalemia significa potasio bajo en la sangre, hipocalemia o hipopotasemia. Sucede porque la aldosterona normalmente, ¿qué hace? Mete sodio, saca potasio e hidrogeniones, los saca, ¿sí? El reabsorber sodio reabsorbe agua y eso favorece incremento de la presión. Eso explica por qué puede haber hipertensión en el Cushing. Eso explica por qué habría potasio bajo. Eso explica por qué el paciente podría tener una alcalosis metabólica, porque está sacando hidrogeniones. Si tú quitas los hidrogeniones, ya deja de ser menos ácido y se vuelve alcalótico. La hiperglucemia, por lo que habíamos comentado, dice acá, hiperlipidemia, pues es lógico, si favoreces la gluconeogénesis, también se da la lipólisis y hay más circulación de lípidos en la sangre. Puede haber leucocitosis porque favorece la desmarginación de los... Eso es muy interesante. Los pacientes que usan esteroides tienden a tener niveles de leucocitos muy elevados, no porque necesariamente ya tengan una infección, sino porque favorece la desmarginación de los leucocitos que estaban pegados en el endotelio y están circulando. Entonces, cuando los mides en sangre, salen muy elevados. ¿Vale? Es muy interesante. Es un dato interesante porque en el pase de visita les pueden decir, oye, mira, así como para burlarse, ¿no? Mira, ese paciente tiene leucocitosis de 18,000, tiene una infección. Y tú le vas a decir, pero pues tiene Cushing a lo mejor porque, no sé, tenga el cortisol elevado, te puede causar leucocitosis, o incluso pacientes que están tomando esteroides, ¿no? Por la razón que quieras, cuando das un esteroide muy dosis altas, puedes causarle leucocitosis, por lo que acabo de explicar. No necesariamente quiere decir infección, pero es un dato importante. Por ejemplo, en medicina interna es muy común que digamos, vemos pacientes con lupus, con Cushing, con artritis reumatoide, y como están tomando el esteroide, a veces dosis altas por su enfermedad, o sea, normalmente se asustan los otros médicos cuando ven que tiene leucocitosis, pero no tiene infección. Y obviamente ¿cómo lo correspondemos? Pues, oye, te sientes mal, te duele la garganta, te arde al orinar, no puedes respirar, tienes fiebre. No. Simplemente tiene que casar el cuadro con lo bioquímico. ¿Qué pasó? ¿Por qué dijo que daba leucocitosis? Sé que estaba dando ese tipo. Leucocitosis. Desmargina los leucocitos. Normalmente hay leucocitos que están pegados en el endotelio todo el tiempo. Nada más están ahí por si se requieren. Y esto estimula que se desmarginen, que se quiten del endotelio y circulen. Circulen. ¿Qué hace que se quitaba El cortisol elevado. O sea, molecularmente no sé el fundamento, pues, pero se desmarginan y se liberan, entonces hay más circulantes. Y te dice acá, a ver dónde empieza esto. Ok, ¿por qué
¿Por qué se da el acné, la virilización, la piel grasosa y el acné? Ah, ya dije ahí te decía acné. ¿Por qué el acné, la virilización y la piel grasosa? Porque el aumento de la ACTH, ¿sí? Sobre todo, o sea, si es un tumor hipofisiario, estimula la zona reticular de la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan? Recuerden cuáles son las partes de la corteza suprarrenal. La mnemotecnia es, ¿cómo se dice tasa de filtrado glomerular en inglés? Esa es la mnemotecnia. Glomerular Filtration Rate. Son las capas de la corteza suprarrenal, pero es mi mnemotecnia. Glomerular Filtration Rate, que es la zona glomerulosa, fascicular y reticular. ¿Sí? Son las partes de la corteza suprarrenal. Y la reticular, ¿qué nos da? Exactamente, andrógenos, ¿no? Eso estimula la zona reticular adrenal liberando dehidroepiandrosterona, DHEA, que tiene un leve efecto androgénico. Por eso el paciente puede tener acné, virilización, piel grasosa y sebosa. Aquí, por ejemplo, se ven las estriaciones características. Hay libros que las describen como purpúricas, violáceas, vinosas. Vean cómo se ve. Es por rotura de las fibras de colágena, ¿no? Por lo que ya explicamos. Ok, en el artículo del New England Journal of Medicine se estudió cuáles eran los hallazgos clínicos más relacionados con síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque el artículo te decía lo que yo dije de la obesidad. O sea, estamos en una etapa, en un momento en el que la obesidad es muy frecuente. En la que obesidad es muy frecuente, 1/3 de los adultos, o sea, ¿están de acuerdo? Está cañón. Luego entonces, ¿cómo sabes que el paciente con obesidad no tiene Cushing o que el paciente con obesidad no tiene obesidad más Cushing? Está cañón. Y más si ya dije que 10% de los que padecen obesidad tienen depresión. Oye, no pueden tener hipercortisolismo si ya dije que libera cortisol, o sea, estimula la mayor liberación de cortisol la depresión. Obviamente necesitas datos clínicos que te digan, oye, ¿sabes qué? Esto parece más Cushing que su simple obesidad. Y esos datos clínicos descritos en el artículo del New England dicen: una plicometría en la cara posterior del dedo medio no dominante, en mi caso pues es la mano izquierda, agarro el plicómetro, aquí está el plicómetro para el que no lo conozca, se los presento, plicómetro, estudiantes de 5º año, y vean, agarran la cara posterior del dedo y le miden el grosor, y te dice, si el grosor es menor a 2 milímetros, 2 milímetros, no mililitros, no es volumen, 2 milímetros, el likelihood ratio, ¿sí?, es de 116 veces más riesgo de tener Cushing. ¿Por qué? Porque un dato clínico de Cushing es adelgazamiento de la piel. Adelgazamiento de la piel. Vean ese dato. Si lo miden y si miden menos de 2 milímetros, 116 veces más riesgo de que tengas Cushing. ¿Sí se dieron cuenta que no dije que... ¿Sí escucharon? No dije haces el diagnóstico de Cushing. ¿Sí lo escucharon, verdad? Dije incrementa el riesgo 116 veces de que ese paciente, por tener esa piel delgada, pueda tener Cushing. Pero dijeron ellos, espérate. Si el paciente tiene más de 3, mayor o igual a 3 equimosis que sean de más de 1 centímetro de diámetro y que no sean traumáticas, eso le da un riesgo de 4 veces más probabilidades de que este paciente tenga eso por Cushing. Y vean si el paciente tiene osteoporosis en la radiografía, bueno, aquí dice en radiografía, yo diría que mejor por densitometría.
o datos de osteopenia por radiografía, eso incrementa el riesgo 11 veces y la de osteopenia 18 veces. Vean qué dice esto. 95% de los casos de Cushing van a tener esto que estoy mencionando. Del síndrome de Cushing, por cualquier causa. No sabes la causa. Porque entonces el paciente con obesidad va a tener su piel con esa delgadez. No tiene por qué, ¿no? O sea, no, el paciente tiene obesidad, pero no tiene que tener las características que te proporciona el hipercortisolismo. ¿Dónde, perdón? Y le puso debajo del picómetro, le puso I. Entonces tiene que tener todas. Ah, sí. I. ¿Sí? O sea, individualmente nos dice los ratios de cada uno, individual, pero en la suma te dice que el 95% de los Cushing, síndromes de Cushing lo tienen. Tienen esos tres. Está padre, ¿verdad? O sea, esto es muy fino, ¿no? Es muy fino porque así... traigan el plicómetro, por favor. Oye, pero estás pasando visita. El plicómetro, por favor. ¿No hay? Güey, ¿estás de acuerdo? No hay oftalmoscopio, ¿cómo va a haber un plicómetro? Claro, cargué mi plicómetro para la guardia, ¿no? Estudiante de la UADY que se respeta, carga su plicómetro, carga su martillo, ¿no? Ya es tanto mi miedo que ahora tengo que estar revisando si se está grabando el video. Sí se ve, pero por momentos se quita. Date cuenta, hay momentos que la pantalla se abre más y ya no ves el puntito rojo. Perlas en endocrinología. Perlas, no perras. Perlas. Son perlas, ya dije una, pero vamos a ver las demás. En cualquier patología endocrinológica nunca vas a empezar haciendo un estudio de imagen. Nunca. De hecho, es el error más común en los exámenes internacionales. No sé qué, te ponen un caso de endocrino y opciones, algo de imagen. Nunca es la mejor respuesta empezar. Ojo que dije empezar el protocolo, ¿eh? No quiero decir que nunca vas a hacer un estudio de imagen a alguien de endocrinología, no. Que nunca empieces el protocolo de alguien con sospecha de una patología endocrina con imágenes. Nunca. Recuerden lo que les digo. Primero debes de buscar la alteración hormonal, documentarla, saber que está ahí. Primero saber que hay una alteración endocrinológica. Obviamente si el caso clínico ya te está dando resultados de hormonas, bueno, ya puedes tomar tu decisión de estudios de imágenes. Los estudios de imagen son solo estudios para localizar en endocrinología, pero una vez que ya documentaste la alteración hormonal. Los estudios de imagen sí sirven en endocrino, pero una vez que tú ya sabes la alteración hormonal. Siempre antes de empezar el protocolo recuerda las causas. Miren, ustedes en las diapos anteriores les dije las causas principales de Cushing, ¿verdad? Ustedes, para que puedan analizar el siguiente paso en el protocolo, tienen que recordar cuáles eran las causas más comunes de síndrome de Cushing. Y ya no van a memorizar mucho el protocolo, pero sí tienen que memorizar las causas. Dice, siempre antes de empezar el protocolo, recuerda las causas más frecuentes para saber tus opciones de imagen que puede incluir el protocolo. Imaginar, no de imagen. Para saber tus opciones e imaginar qué debe incluir el protocolo. No parece que tenga sentido si lo digo solo así hasta que veamos el protocolo. Ok. Aquí están los pasos del protocolo. Primero que nada, ustedes tienen que saber un dato fisiológico que es importante para entender la interpretación de los estudios. 1. Normalmente y fisiológicamente el cortisol está más alto en las mañanas y bajo en las noches. ¿Ok? ¿Recuerden eso? ¿En qué momento del día está más alto el cortisol? En las mañanas más que en las noches. ¿Vale?
Es un dato importante. Paso 1. El paso 1 del protocolo. A ver, como este video probablemente lo suba a YouTube, tengo que decir algo. Yo en el artículo del New England hay una modificación del protocolo que no es tal cual igualito. Pero les voy a enseñar porque es el más didáctico. Todavía siguen preguntando esta forma de protocolo en los exámenes internacionales, todavía es el mismo, pero para los especialistas de endocrinología y medicina interna ya hay un pequeño cambio en el protocolo basándonos en algunas cosas. Solo era una acotación, ¿no? Vamos a continuar con Paso 1. Determinar que de verdad el paciente tenga hipercortisolismo. Estos estudios se llaman de tamizaje. Estudios altamente sensibles para determinar una alteración endocrinológica. Entonces te dice acá, puedes elegir uno de los 3, pero lo ideal en un mundo ideal es tener al menos 2 de 3. 2 de 3 de los estudios. ¿Cuáles son los estudios? Cortisol en orina de 24 horas, el otro estudio es cortisol en saliva y el otro estudio es cortisol sérico con prueba de supresión de dexametasona. En otros libros lo encontrarán como prueba con dosis baja de dexametasona, así lo pueden encontrar. Históricamente, el mejor estudio diagnóstico inicial y el más preciso a la vez para saber que alguien de verdad tiene hipercortisolismo es el cortisol en orina de 24 horas. Así es, tú le dices al paciente, mire, junte su orina en 24 horas, démela y medimos el cortisol en esa orina. Es todo. En el hospital así lo ponemos, determinación de cortisol en orina de 24 horas. Juntas la orina, bueno, las señoritas o el personal de enfermería nos apoyan en ese sentido. Ven que no se pierda nada de la orina y luego se lleva lo que se recolectó al laboratorio para que nos digan el nivel de cortisol. El cortisol salival. Ok, aquí quiero hacer un comentario. ¿Por qué se sigue considerando como el mejor estudio diagnóstico inicial y el más preciso? Por muchas razones. Primero, es barato. Es más barato que el cortisol salival y menos complejo que el cortisol con dexametasona, con prueba de dexametasona. ¿Sí? Aunque admito que es incómodo porque pues, por 24 horas, o sea, es un desastre, pero es más barato. Luego tenemos el cortisol salival, que es más reciente y se toma al acostarse en 2 ocasiones. Si sale normal, eso es muy importante porque tiene un valor predictivo negativo muy alto. Valor de predicción negativo. ¿Qué es un valor de predicción negativo? Que si no lo tiene, güey, o sea, neta, no creo que tenga hipercortisolismo. ¿Por qué? Porque el cortisol en saliva no se degrada adecuadamente. O sea, siempre está alto si de verdad el paciente tiene hipercortisolismo. Vean ese dato, qué fino, qué bonito. O sea, el cortisol en tu salivita, si de verdad tienes elevación de cortisol, siempre está alto. No se degrada fácil. Y por eso dice que su valor de predicción negativo es alto. Porque si sale negativo, o sea, no está alto en el cortisol salival, de verdad, o sea, ese paciente es improbable que tenga hipercortisolismo. Luego tenemos otro estudio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hace eso del primero? De hecho, se utilizan 2 y son los 2 que se utilizan principalmente, el cortisol en orina y el cortisol en saliva. Sí se usa más actualmente. Cortisol sérico con prueba de supresión de dexametasona. Te dice, se da 1 miligramo vía oral en la noche antes, como a las 11 de la noche, y luego se mide el cortisol a las 8 de la mañana. El cortisol plasmático, o sea, en sangre. A las 8 de la mañana. Te doy tu pastillita, tómala. Y a las 8 de la mañana te medimos tu cortisol. Miren, aquí dice algo interesante. A ver si lo logran captar porque puede ser que estén mareados. Dice, una u otra prueba son el siguiente mejor paso diagnóstico en caso de que una
en que la prueba de orina sea negativa, no concluyente o no posible de hacer. O sea, ¿qué quiero decir con esta frase? ¿Qué quiero decir? Que si por alguna razón o no puedes hacer cortisol en orina de 24 horas, o tienes un resultado no concluyente, o es no valorable, por ejemplo, ¿por qué digo no valorable? Por ejemplo, a veces pasaba en el HRAE que estábamos haciendo la prueba de cortisol y pues entraba u otro compañero, sea enfermero o médico, que no seguía la indicación de recolectar la orina. Y cuando llegábamos nosotros al día siguiente, ya llevaron la orina, doctor, ¿sabe qué? La enfermera de la noche no lo supo y el residente tampoco nos dijo y no se recolectó en la noche, pero sí se recolectó 2 litros. Entonces eso no es valorable, no se hizo como debe ser. En ese contexto, el siguiente mejor paso es hacer uno de los que está ahí. Ya les dije, si bien es cierto que anteriormente con uno de los 3 ya quedaba, la Sociedad de Endocrinología Europea te dice 2 de 3, 2 de 3, 2 de 3, 2 de 3. Como quien dice vulgarmente, ¿qué hacíamos nosotros? Por operatividad, porque no teníamos cortisol salival, no lo hacíamos. Pero el ideal hubiese sido orina de 24 horas con cortisol salival. Eso hubiese sido ideal. Pero en el HRAE, como no teníamos que hacer primero la de cortisol en 24 horas. Y después la prueba con dosis baja de dexametasona para tener los 2. Y hacerlo como dice la Sociedad Europea. Ok, yo sé que ahorita se están rompiendo la cabeza, pero cuando vean el dibujito del algoritmo, mire, esto va a recaer como agua fría. No sé si utilicé bien la analogía. ¿La usé bien o mal? Siguiente paso en el protocolo de un paciente con síndrome de Cushing. Sí se darán cuenta que para este momento ya documentaste hipercortisolismo, ¿cierto? Ahorita tú ya sabes que hay el hipercortisolismo, pero ahora sigue saber de dónde proviene esa secreción de cortisol. ¿Cuál es la causa número 1 de hipercortisolismo? Bueno, endógeno. La enfermedad de Cushing, o sea, un adenoma hipoficiario. ¿Y el adenoma hipoficiario qué hace? Secreta ¿qué? ACTH. Por eso el siguiente paso, y ya se fijaron que tiene una lógica, tiene coherencia, porque la principal causa es un tumor en hipófisis, ¿no? Y el tumor es lo que hace es secretar ACTH. Por eso es el siguiente paso, ahí lo dice, miren. No es que ya a mí se me ocurrió, ahí lo dice. Dice búsqueda etiológica. Siguiente paso, medir ACTH. Están buenos estos, ¿no? Siguiente paso es saber si tiene ACTH elevada. Y te dice, la determinación de la ACTH es el mejor estudio diagnóstico inicial para confirmar la etiología. Dense cuenta del juego, las palabras que usa. No para diagnosticar Cushing. No. Para confirmar la etiología. El mejor estudio diagnóstico inicial para confirmar la etiología. Inicial para confirmar la etiología del síndrome de Cushing. Y hay 2 posibilidades. Que tengas a un Cushing ACTH independiente, así como tu nombre te lo está diciendo, independiente, que no depende de los niveles de ACTH. O sea, que el ACTH va a estar baja, ¿no? O normal. Y que tengas un Cushing ACTH dependiente, o sea, que tu ACTH esté normal o elevada. De hecho, elevada, normal o elevada. Aquí una acotación, porque creo que no lo dije bien en la anterior frase. En la que dice ACTH independiente está baja, dale. Baja. ACTH baja o independiente. Y en la ACTH dependiente los valores pueden estar normal o elevados. Normal o elevados, normal o elevados, normal o elevados, normal o elevados. No lo olviden, el ACTH dependiente puede tener niveles no necesariamente altos. Con que esté normal puede fungir como ACTH dependiente. ¿Sí queda claro? ACTH independientes que estén bajos y ACTH dependiente que estén normal a elevados.
El punto de corte de la ACTH es menos de 10 picogramos por mililitro, el punto de corte. Si tiene menos de 10 picogramos por mililitro, es ACTH independiente. Dice, ¿cuál es la segunda causa más común de síndrome de Cushing después de enfermedad de Cushing? Adenoma adrenal. Y dice allá, ¿el adenoma adrenal va a producir ACTH? No. Por lo tanto, la causa número 1 de ACTH independiente es un adenoma adrenal. Por lo tanto, dice, cuando tengas al paciente con ACTH independiente, o sea, cuando te dio menos de 10 picogramos, hacer un estudio de imagen de abdomen para ver las glándulas suprarrenales. Y si se fijaron que estamos actuando en consecuencia de lo que sabemos que son las causas número más frecuentes. Ok. Aquí está el tip, aquí está el resumen de lo que les dije con mucha palabrería. Dice, tener hipercortisolismo más tener ACTH baja, la causa que debes de pensar es adrenal. Hipercortisolismo más ACTH baja, causa adrenal. Luego tenemos a la ACTH dependiente. ¿Cuál es la causa número 1 de hipercortisolismo? Tumor hipoficiario. Ok. Si la causa número 1 es tumor hipoficiario, te dice allá que ¿qué seguiría lo lógico? Pues hacer un TAC de cráneo, idealmente una resonancia de cráneo o una imagen de cráneo, dale. Dice acá, hacer TAC de cráneo con o sin muestra venosa del seno petroso inferior bilateral posterior a estímulo de corticotropina. De hecho, los libros te lo ponen así. El mejor estudio diagnóstico inicial para confirmar la etiología del hipercortisolismo en un paciente con ya ACTH elevada. Ok, miren, acá hay algo interesante. Acá hay algo interesante. Aquí arriba está, esto creo que es un error, miren. O sea, esta frase no los debe confundir, porque la mejor es esta. Cuando el paciente ya sea ACTH dependiente, o sea, esté normal o elevada la ACTH, el mejor estudio diagnóstico inicial para confirmar la etiología del hipercortisolismo es la prueba con dosis alta de dexametasona. Y tiene una razón de ser, tiene un razonamiento, tiene una razón de ser. ¿Alguien me podría decir por qué creen que se debe de hacer una prueba con dosis altas de dexametasona para diferenciar al tumor secretor de ACTH versus un tumor de otro lado del cuerpo que secreta ACTH? La dosis baja de dexametasona no es suficiente para suprimir el ACTH del tumor hipoficiario. Ok, entonces tú quieres decir, con otras palabras, que la dosis más alta de dexametasona puede suprimir a la producción de ACTH, ¿no? O podríamos decir que un tumor secretor de ACTH que no sea en la hipófisis no lo vamos a poder suprimir. Solo lo dije de otra manera. Sí, es correcto tu manera de razonarlo, así es. Porque cuando es una hipófisis, un tumor en la hipófisis, con una dosis muy alta de cortisol, ¿qué debería de pasar fisiológicamente? Si tú das un chingo de cortisol, ¿qué debe de pasar con la ACTH? ¿Querer secretar más? No, pues va a decir, yo ya tengo un chingo de cortisol, ¿yo para qué quiero más? Mejor me dejo de secretar. Pero cuando tienes un tumor hipoficiario, con una dosis baja de dexametasona no lo puedes suprimir. Pero si tú le das una dosis muy alta de cortisol, en este caso le das dexametasona, que es un tipo de glucocorticoide,
das una cantidad más grande y el tumor hipoficiario sí lo puedes, ¿cómo se dice? Suprimir. Deja de secretar la ACTH. Pero si la ACTH persiste, quiere decir que no era un tumor hipoficiario, sino que era un tumor ajeno a la hipófisis, que está lanzando ACTH. Luego entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿para qué sirve la prueba con dosis alta de dexametasona? ¿Para qué? Ahí lo dice, pero digo si ya lo razonaron. Es para diferenciar causa de tumor hipoficiario secretor de ACTH o una causa de un tumor ajeno, externo, que esté liberando ACTH. Este estudio sirve para diferenciar eso. Sí, por eso luego marqué, ya vieron que puse allá error, si lo vieron, ¿no? Es para que no se confundan. Porque te dice, la prueba con dosis alta de dexametasona te sirve para diferenciar causas de ACTH exógenas versus tumor hipoficiario. Porque el tumor hipoficiario, ese es el dato que tienen que recordar. Ya aprendí que al tumor hipoficiario sí lo puedo suprimir su secreción de ACTH si doy más alta la dosis de dexametasona. Es una prueba, no le estás dando tratamiento, es una prueba. Lógica, das cortisol, en este caso es dexametasona, es un glucocorticoide, y luego ¿qué vas a medir? ¿Qué vas a medir luego? La ACTH, ¿no? Si se bajó, ¿qué quiere decir? Si bajó, ¿qué quiere decir? ¿Que es hipoficiario o que es? Que es hipoficiario. Si no bajó, entonces tú dices, güey, aquí hay algo ajeno, externo, que está secretando ACTH a lo güey, ¿no? ¿A cómo se hace esta prueba? Es la prueba de supresión con dosis alta de dexametasona. Se dan 2 miligramos cada 6 horas por 2 días y luego se mide el cortisol en la orina a las 0 horas y al día 2 y ACTH. Te diferencia la causa hipoficiaria de la secreción ectópica de ACTH. El estudio más sensible para detectar una lesión hipoficiaria hiperfuncionante no es la resonancia, sino la colocación de un catéter en el seno petroso inferior para la toma de muestra sanguínea para medir la ACTH. Aquí se suma un dato más fino. El estudio más sensible para detectar una lesión hipoficiaria hiperfuncionante no es el estudio de imagen. Ahí voy a decir la explicación. Aquí lo dice. La resonancia magnética puede ser falsamente normal, aun y cuando haya un adenoma hipoficiario, debido a que hay lesiones pequeñas no detectadas por la resonancia. Está cañón. Es que es muy bonito esto. Miren. Solo para que, a ver si lo entendieron. Si me alejo no se escucha. Entonces acá. Para ver si lo entendieron. Tú tienes un paciente que sospechas que tenga Cushing, por clínicamente le hiciste su plicometría, todo. El primer estudio es que tengas pues o un cortisol en orina elevado con otro estudio que tú quieras, ¿no? Ok, ya lo tenemos. O lo que pasa en otras instituciones que no tiene suficiente, puede suceder que solo te hagan una prueba, pero bueno, no nos metamos en líos. Está elevado el cortisol y se acabó. Tienes hipercortisolismo. Siguiente paso, ACTH. Tiene la ACTH elevada. ¿Qué haces? Prueba con dosis alta de dexametasona. Ok, haces la prueba con dexametasona y sí se suprimió la ACTH. ¿Qué sigue? Pero obviamente empiezas por lo menos invasivo en este caso y le haces el estudio de imagen. Pero, ¿y si yo te digo no hay nada en la TAC o en la resonancia? Tú puedes afirmar, tú puedes decir, pues no tiene ningún problema en la hipófisis. De hecho, hasta te va a confundir, ¿no?
Porque tú hiciste la resonancia y, oye, espérate, si yo, oye, no hay nada, el radiólogo me está diciendo que no hay nada en la hipófisis. Güey, pero le diste dexametasona en dosis altas y se apagó, o sea, tiene que estar ahí. Y te dice, el mejor estudio, el más sensible, digo, por si llegara a pasar eso, porque puede pasar, ¿sí? 30% de los tumores son tan pequeños que no se pueden ver en imagen. Y sí estar ahí. Entonces lo más sensible sería, chinga su torre, ¿sabes qué? Métele un catéter, vato. Y ¿sabes qué? Llégaselo hasta la porción del seno venoso. Y mide. Tómale ahí los niveles del cortisol y de ACTH. ¿De dónde viene esta cosa? ¿De dónde viene? Y tu sentido común, no arácnido, te dice, güey, el cortisol que están midiendo en los vasitos que están saliendo, drenando de ahí, está alto el cortisol y la ACTH, güey, pues ya estuvo, el PEX sí está en la hipófisis. Nada más no lo veo, pero está ahí. ¿Sí? Ese dato es importante. Aquí hay otro dato interesante. Dice, el mejor siguiente paso en el manejo de un paciente con hipercortisolismo que se sugiere ser de causa hipofisiaria. Y aquí puse entre paréntesis, ¿qué datos sugieren causa hipofisiaria? ACTH elevada más supresión de ACTH con dosis alta de dexametasona. Con una resonancia magnética sin lesión aparente es la muestra sanguínea del seno petroso inferior. Creo que en que lo expliqué quedó, o sea, es más fácil de entender, ¿no? Pero es lo mismo, solo que dicho con palabras, así, otras palabras. ¿Qué pasó? ¿Puedo decir entonces que la prueba de dosis baja es para diferenciar entre dependiente e independiente y la dosis alta es que sería dependiente entre el oficial y no oficial? A ver, no. Hoy que digas que la dosis baja de dexametasona sirve para qué y qué. No, la dosis baja es tamizaje. Pero es que en el libro decía que la dexametasona para diferenciar entre independiente y dependiente. Pero dentro de la dependiente usted va a usar ya la dosis alta. ¿Cuál usted para diferenciar entre independiente y dependiente? No. La prueba de dexametasona de dosis alta no es para diferenciar si es dependiente o independiente, sino cuando ya tienes la causa como dependiente de ACTH. Y te va a diferenciar las causas hipofisiarias de ACTH de las no hipofisiarias. Si hay una prueba para diferenciar entre independiente y ACTH, y es que el libro decía que era una de dexametasona, pero no entendí si era una dosis baja o alta. No. O sea, no, la prueba no, quizás lo entendiste mal, pero no es así. Sí, no es así. No es así. Entonces solo es baja para dosis baja, recuérdenlo, la dosis baja es para, ¿cómo se llama? Tamizaje, para saber si el paciente tiene hipercortisolismo. Y la prueba de dosis alta de dexametasona es para diferenciar las causas de hipofisiaria o no, pero obviamente cuando ya sabes que es ACTH dependiente, ¿no? Cuando ya lo sabes. Dale. Y aquí abajo decía algo, pero no entiendo por qué no se ve. Y vean este dato está muy fino. Un dato fino, dice, este estudio, dice, el de la determinación con un catéter en el seno venoso, dice, este estudio se vuelve más preciso si lo haces después de dar una estimulación con CRH. O sea, tú te alocaste más y dijiste, sí te voy a medir los niveles de ACTH y cortisol en tu seno venoso, pero después de que yo te dé una dosis, un llegue de CRH, hormona liberadora de corticotropina. O sea, todavía para que seas más preciso, porque tú le estás dando algo que sabes que lo va a estimular, ¿no? Sí se hace, pero por ejemplo, en el hospital nunca llegamos a eso. Nosotros, bueno, como residentes de medicina interna, nunca lo hicimos.
Pero el endocrinólogo, pues sí. Pero o sea, sí se puede dar la hormona de hipertensión. Ah, sí. El endocrinólogo. Eso nunca vi que lo hagan. Está muy loco, ¿no? Está muy denso, pero sí. Yo nunca lo vi. No tuve como que la experiencia de que lo vi, pero el endocrinólogo nos dice que él lo hace en su priva. Ok, y ya vamos a terminar. Miren, aquí está. Primero, en endocrinología lo tienes que sospechar viendo al paciente o por un dato bioquímico clínico, lo que quieras. Aquí es el de ejemplo de Cushing. Lo sospechas. Luego, confirmas que haya hipercortisolismo con una prueba de tamizaje. Y aquí te ponen las opciones. Una prueba de supresión con dexametasona dosis baja. O puedes usar el cortisol en orina de 24 horas con la saliva en la noche, ¿no? Ok, hace cuenta que yo confirmé ya el hipercortisolismo. El siguiente estudio es estudios de localización. Y el primer estudio de localización es medir la ACTH. Ahí lo dice, serum ACTH. Si la ACTH está alta o normal, se considera dependiente de ACTH. Y si la ACTH está baja, se considera que es independiente de ACTH. Si es ACTH dependiente, te dice, tienes que diferenciar causa pituitaria o hipofisiaria versus causa ectópica de producción de ACTH. Por lo tanto, le haces una prueba de supresión con dosis alta de dexametasona. Ay, me duele el cuello. Ok, si se suprime con la prueba de dosis altas de dexametasona, la causa es hipofisiaria porque dijimos que existe la posibilidad de suprimir, pero solo la hipofisiaria. Si no se suprime y en su defecto sigue elevado todo, cortisol y ACTH, quiere decir que la causa es un tumor secretor ectópico de ACTH. ¿Y cuál era la causa número 1? Pulmón. Por eso sus ojitos van a ver en el algoritmo que lo que sigue es un ataque de tórax. ¿Sí lo están viendo? Como la causa número 1 de tumor secretor dije que era pulmonar, consecuentemente el primer estudio que vas a hacer es un ataque de tórax para buscarlo. Ahora, si nos vamos a que sí se suprimió el cortisol y la ACTH, la causa número 1 es un tumor pituitario o hipofisiario. Por lo tanto, primero vas a hacer algo no invasivo. En este caso, una resonancia magnética. Y te dice, oye, ¿ves algo? Ahí dice, no se ve la masa. Ahí lo dice. ¿Y qué sigue después? La toma de muestra, ¿sí?, de sangre venosa del seno venoso petroso inferior para medir la ACTH. ¿Sí? Este cuadrito, que es tomado de un libro que es de mis libros favoritos de medicina, del doctor Conrad Fischer, te resume causa pituitaria aquí arriba, causa pituitaria, causa ectópica y causa adrenal, que son las tres principales. Y te dice cómo va a estar la ACTH, cómo vas a estar qué va a pasar con la prueba dosis alta de dexametasona, un estudio más específico y el tratamiento. Vean cómo cuando la causa es hipofisiaria, vean cómo te dice resonancia. Y aquí yo le pondría, si sale negativa, muestra de sangre venosa, ¿no? Aquí causa ectópica,
en estudio de tórax, si sale normal de abdomen, aquí no lo dice, pero si sale normal la de tórax, de abdomen la haría. Y aquí directo, si el paciente es ACTH independiente, pasas directo a TAC de abdomen para ver las adrenales. ¿Sí? Ok, esto es lo mismo. ¿En el abdomen está o resonancia? Tac, 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 tac. Está padrísimo eso del catéter. Vean dónde están los senos venosos, petrosos inferiores, perdón. Seno petroso inferior y te señala acá. Y es porque drenan a la hipófisis. Por eso miden, está padrísimo. Y para mejorar la precisión le puedes dar CRH para estimular, para ver si de verdad está ahí el problema. Dice, otros estudios que puedes pedir, si estás pensando que el paciente tiene datos que sugieran feocromocitoma, hay que pedir metanefrinas en suero y orina. Si piensas que el paciente pueda tener hiperaldosteronismo además, hay que pedir niveles de renina con aldosterona. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Ay, qué pasó? A ver, ¿alguien lo quiere leer? No, pues no se va a escuchar, ¿verdad? A ver, no, mejor yo lo leo porque no se va a escuchar el audio y que lo leas desde allá. Dice, no es por protagonismo, de veras es porque no se va a escuchar, no se va a escuchar. Dice, tenemos a una mujer de 54 años de edad que es referida para la evaluación de un posible Cushing. Ella ha ganado 7.5 kilos en lo del último año y ha presentado hipertensión de recién diagnóstico. En la exploración física, su presión sanguínea es de 150/90. Tiene una cara de aspecto pletórico y tiene evidencia de jiba de búfalo. Tiene hirsutismo facial. Algunas estrías purpúricas se presentan en el abdomen, presentes en el abdomen. Su nivel de cortisol en orina de 24 horas es de 220 microgramos, cuando lo normal es tener menos de 50 microgramos. Tiene 220. Y luego te dice, tiene un nivel de potasio de 3.2. ¿Cómo está? Bajo. Y tiene un sodio sérico de 138, normal. Tiene un cortisol a las 4 p.m., cortisol a las 4 p.m. de 31 microgramos por decilitro. Y tiene un nivel de ACTH de 54 por mililitro. Te dice que lo normal es de 6 a 60, pero tiene 54. Ok, tiene un cortisol en la mañana después de 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche de 23. ¿Cuál podría ser el siguiente mejor paso en el manejo de este paciente? A. Medir los niveles de DHEAS. Realizar una tomografía, una resonancia magnética del tórax. Realizar una tomografía computada de glándulas adrenales. Hacer una prueba o escaneo con octreotide. O dar una prueba con dosis alta de dexametasona. ¿Alguien lo puede parafrasear? O sea, no todo el caso, ¿qué hallazgos hay? Ajá, tenemos datos clínicos de Cushing, ¿qué más? Tiene hipercortisolismo, ajá, ¿qué más?
¿Qué más? Tiene hipocalemia, tiene hipercortisolismo, tiene un cuadro clínico, ok, entonces ya pasaste la etapa de sospecha, ya pasaste la etapa de tamizaje. Parece a ACTH ¿qué? ¿Dependiente o independiente? Dependiente. Ok. ¿Qué haces ahora? ¿Y hay esa opción? ¿Podría ser una opción medir la DHEAS? Nada que ver, ¿no? ¿Podría ser una opción una resonancia de tórax en este contexto? Sí, él hicieron. ¿La de qué, perdón? La de ya se me hicieron. Entonces sí va. Es cierto. No sé. Sí, ya se me hicieron. Son dos. Bueno, a ver, hagan sus conclusiones. Yo les pregunto, ¿le hicieron la prueba de dosis alta de dexametasona o le hicieron una prueba con dexametasona? ¿Ah? ¿Y esa es la de dosis alta? ¿Y a mí qué me importa entonces ahorita la prueba de dosis baja en este momento? Por eso, ustedes sigan en su mente el algoritmo que les enseñé. ¿Qué respuesta es la más idónea para este momento? Como que la D es prueba con ortótido. Ajá, la prueba porque el paciente tiene síndrome de Cushing por clínica. El paciente tiene hipercortisolismo. El paciente tiene ACTH normal, o sea que es dependiente. Siguiente paso, prueba con dosis alta de dexametasona. Y ahí nos quedamos. Y ya estuvo, última diapo. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Cushing? Si la causa es un tumor pituitario o hipoficiario, el tratamiento es una resección transesfenoidal a través de los esfenoides. Si el tumor es adrenal, es una adrenalectomía. O sea, te quitan esa adrenal, esa glándula. Si por alguna razón no es posible el tratamiento quirúrgico, entonces sí tienes que dar tratamiento médico. ¿Cómo? Puedes darle, si no puedes quitarla de la hipófisis por alguna razón, está muy viejito o no quiere que lo operen, tiene una coagulopatía, puedes dar inhibidor de secreción de ACTH que se llama posireotide. Hasta está feo ese nombre, está difícil de decir, posireotide. Si es un tumor secretor de adrenales pero no se lo puedes quitar por alguna razón o en su defecto es una hiperplasia adrenal bilateral, porque puede ser hiperplasia adrenal bilateral, le puedes dar inhibidor de la secreción adrenal de cortisol como el ketoconazol, que es un antifúngico, metirapona, que ese no me acuerdo qué era, demonios, y el mitotane, que tampoco me acuerdo, y que qué pena que se está grabando y todo el mundo sabe que no me acuerdo qué es. Pues nadie lo sabe todo. Otra es dar bloqueadores del efecto del cortisol como la mifepristona. ¿Cuál era el otro nombre de la mifepristona? Era RU, pero no era RU 486, no me acuerdo.
Tratamiento no quirúrgico que puedas ofrecerle a la hipófisis, radioterapia hipofisiaria, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, así muy sintético, tienes un tumor visible, quítalo. No tienes tumor visible o no puedes operar o está contraindicado, un bloqueador o un inhibidor. Por ejemplo, si das inhibidor de secreción de ACTH, si el tumor está en la hipófisis, positireotide. De la secreción adrenal, ketoconazol, metirapona o mitotane. Y si no se puede, pues solo un bloqueador como la mifepristona. Y lo logramos, amigos, lo logramos.